Amada iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente, muy contento de poderles traer la preciosa palabra del Señor. Agradecido a Dios primeramente por la oportunidad y la honra que tengo de poder compartir con ustedes su preciosa palabra. Estamos en tiempos finales, lo sabemos, estamos viendo escatología, mucho estudio de escatología que Dios nos ha mandado a hacerlo. Y gracias a Dios que en Avi Church estamos al día con ello. Siempre recomendándoles que lean la palabra de Dios y que sigan escudriñando también estos temas tan preciosos. El día de hoy les tengo un tema muy controversial para muchos, inclusive para cristianos. El día de hoy tengo un tema que Dios me pidió que lo dijese a la iglesia, a propósito de tiempos finales y a propósito de cómo el mundo, lo estamos viendo en nuestras narices, cómo el mundo se está corrompiendo cada día más y más, cómo el mundo va camino más y más hacia la degeneración moral, social, política, económica. Estamos viendo cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, de que en los posteriores tiempos iban a venir una clase de hombres y mujeres perversos, de mal corazón, alejados de Dios. Estamos en época de apostasía, estamos en época que los cristianos están abandonando las iglesias, estamos en época en que los cristianos están dejando de orar, de leer la palabra de Dios, estamos en época en que el cristianismo está sucumbiendo a muchas cosas. Y esto Cristo ya sabía lo que iba a pasar y nos los enseñó en la palabra de Dios. La conducta que tenemos que tener en estos tiempos tiene que ser una conducta en verdad irreprensible, una conducta digna de representar al Hijo de Rey, de Reyes y Señor de Señores, al Poderoso. Quiero comenzar con un versículo muy precioso y fuerte que está en Filipenses 2:15. Y aquí la palabra del Señor nos habla claramente en cuanto a nuestra conducta en el mundo. Y dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en medio de una generación perversa, terrible. Estamos en medio de la peor de las generaciones de toda la historia de la humanidad. Estamos viviendo, nos ha tocado vivir en medio de la corrupción extrema, en medio de la degeneración moral extrema, en una generación, como dice la palabra de Dios, torcida y perversa, para lo cual Dios nos demanda que como hijos suyos tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Esta mezcla es preciosa y tenemos que atesorarla, guardarla y aplicarla. Irreprensibles, llámese de aquella persona a la cual no se le puede llamar la atención. Irreprensible aquella persona a la cual no se le encuentra algo por qué llamarle la atención. Una persona a la cual no se le encuentra algo que corregir. Generalmente cuando uno busca a Dios, cuando uno no es discipulado correctamente, sucede que hay muchas personas que comienzan a buscar a Dios de todo corazón y llega a un falso espíritu de santidad, lo cual los lleva a muchos cristianos a una falsa humildad, lo que llamamos orgullo, y comienzan a enorgullecerse de su santidad, entre comillas, y a las finales deja mal parado el nombre de Dios, y estas personas son también las que luego apostatan de Dios. Si tú buscas de Dios,
pues den de lado la humildad. Si estás siendo irreprensible, pues mantén de tu lado la humildad. Dios quiere que seamos hijos de luz. Somos luminarias en el mundo, como acabamos de ver. Pero el día de hoy vamos a hablar de los pecados, de las tentaciones, de los tiempos finales. Hay muchas armas que en el transcurso de la humanidad han llevado al hombre a la destrucción de sus vidas, de sus familias, de naciones enteras, de pueblos enteros. En toda la época de la historia de la humanidad ha habido corrupción, ha habido degeneración, ha habido pecado, ha habido orgullo, ha habido asesinatos, ha habido desobediencia a Dios, ha habido alejamiento de Dios, ha habido perversión moral, perversión sexual. Pero nunca como en estos tiempos. Nunca tanta maldad como en los tiempos en los cuales hoy vivimos. Si nosotros entramos, por ejemplo, a las redes sociales, la gran mayoría de las redes sociales están cargados de propaganda, de mensajes anticristianos. Ya sea música, ya sea películas, ya sea mensajes, ya sea publicidad. La gran mayoría de estos elementos van contra los principios de Dios, contra la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a esto. No tenemos, como se dice, que hacernos los suecos. Tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de una generación perversa, mala. Tienen los padres que ser conscientes, que tienen que redoblar el cuidado de sus hijos porque estamos en medio de esta generación mala y perversa, que quiere arrebatar a los hijos, sobre todo los cristianos. Y lo triste es que por el descuido de los padres, por la falta de búsqueda de los padres, por no ser esas luminarias y no guardar la santidad y no ser irreprensibles, Satanás está ganando la batalla en muchas familias de cristianos y arrebatando a los hijos de cristianos para el mundo. No debemos olvidar lo que decía la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, donde nos habla cuál iba a ser el carácter de los hombres, cuál iba a ser el carácter de muchos cristianos en los tiempos finales. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y aquí me detengo un rato, porque quiero hablar a tu consciente, a tu subconsciente, a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, a tu razonamiento. Estamos en tiempos peligrosos. Y aún así, hay una inmensa cantidad de personas que no buscan de Dios. Que en vez de aumentar en oración, en búsqueda, en predicación de la palabra, en cuidado de la familia, en hurgar en santidad, en armonía entre padres con hijos, hijos entre hermanos, en la iglesia, santidad, respeto, en lugar de ir en un ascenso de una vida irreprensible, se va a una vida donde comienza un primer amor al inicio y después se comienza a dejar de orar, de leer la Biblia, de congregar, de predicar, de respetar a las autoridades. En tiempos peligrosos, hoy en día hay muchos cristianos que están jugando con fuego. Y el Señor ya no los advertía. Y por eso en la palabra de Dios también es una advertencia, es un cuidado, porque nos ama. Ha escrito cosas que van a pasar para que nosotros ya estemos atentos, preveamos lo que va a acontecer. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
nos decía Dios. Dios nos hace una clara advertencia al pueblo de Dios que en estos tiempos finales van a haber hombres y mujeres terribles, a los cuales tú y yo tenemos que evitar, a los cuales tú y yo no tenemos que ser como ellos, no tenemos que imitarlos. Por el contrario, ser luz para atraerlos hacia la luz. En estos tiempos finales hay un arma que el enemigo está usando poderosamente. Analizando muchas veces, pidiéndole al Señor una respuesta, unas señales de por qué estamos en tiempos finales. Una vez el Señor me respondió y me dijo: ¿desde cuándo se ha corrompido más la humanidad? Y me llevó a los años 60, 70, hace poco nada más, con la aparición de una música estrambótica, con la aparición de la anarquía, de la libertad de los jóvenes, los hippies, el rock and roll, con música, con contenido sexual, con contenido agresivo, con contenido de rebeldía. Aparecía en esos tiempos ya en la mayoría de hogares en el mundo la televisión, por ejemplo. Y la televisión es un instrumento que mucho daño le ha hecho a la humanidad. Porque a través de la televisión, Satanás entró a los hogares. La televisión mal utilizada, la televisión mal llevada, mal controlada, hizo que Satanás entre en los hogares de las personas. Y las personas comenzaron a imitar y a querer el pecado. Desde niños hasta adultos, hasta ancianos, se podía ver novelas, películas donde había fornicación, adulterio, y los que cometían ello eran premiados y eran aplaudidos. Desde la música que llevaba la anarquía, la rebeldía contra las autoridades, contra los padres. Mientras antes que hubiera televisión, a lo mucho la gente se informaba por una radio, por un periódico, por libros. Ahora estaba en casa una de las herramientas más poderosas que el diablo ha utilizado para sus fines y en los cuales la humanidad ha sucumbido, lastimosamente para mal. No digo que la televisión es 100% satánica, instrumento del diablo, pero si tú no buscas de Dios, se va a transformar en un instrumento del diablo que va a entrar al corazón de tus hijos, al corazón de los padres, al corazón de todos. Y un arma muy poderosa hoy en día, por el cual se ha acelerado más el pecado, la maldad, es el celular, por ejemplo. Voy a ir a estadísticas que he estado revisando, estadísticas del mundo, no estadísticas de libros cristianos ni siquiera, para que se den cuenta en qué nivel estamos y cuánto ha corrompido nuestras sociedades este aparato que es mal llevado en muchas oportunidades por las personas, incluido por cristianos. Hurgando en muchas páginas, nos hablaba con respecto a, por ejemplo, en una página española hacían unos estudios, por ejemplo. Un estudio estadístico revela que 28 millones, por ejemplo, de divorcios alrededor del mundo están asociados a problemas de uso de redes sociales, mal llevadas, por cierto. Estudios publicados como, por ejemplo, en Cyber Psychology y en Behavior Journal, revistas prestigiosas del mundo de la psicología, consideraron, y están los estudios, que las redes sociales, a partir de cuando aparecieron las redes sociales, alrededor de 28 millones de divorcios se han registrado en el mundo por problemas por el uso mal llevado de estas plataformas.
datos de países como en Europa, ahora voy a ir a los americanos y a datos peruanos, se dicen que en solo 7 años los divorcios han aumentado en 71%, al pasar de 86.000 en el 2010 a 147.000 en el 2017, por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Europa. Está comprobado que las plataformas, el internet mal llevado conlleva destrucciones de parejas. El mundo lo dice. No te estoy leyendo un libro cristiano. En unas revistas prestigiosas de Estados Unidos, en estudios, nos hablan sobre que muchas herramientas digitales están pervirtiendo a los jóvenes, a las parejas, para llevarlos a fornicación, a adulterio, a infidelidad, a divorcio. Nos dice, por ejemplo, una encuesta hecha en muchos hogares y en estudio en muchas familias destruidas, que un 70% de mujeres y un 63% de los hombres realizan búsquedas en redes sociales para encontrar pareja, por ejemplo. Y de hay un alto porcentaje de estas parejas, es más del 80%, que llegan a cometer adulterio o fornicación. La era tecnológica, dicen publicaciones del mundo, que impone sus reglas sobre sentimientos y conductas humanas. El amor, el dolor, los celos, los reencuentros. Datos muy curiosos, estadísticos, nos dicen, por ejemplo, que el 95% de usuarios de las redes sociales casados han buscado perfiles de exparejas. Han buscado amoríos probables externos. Algunos los han concretado y han acabado en divorcio. Publicaciones como hechas en México, donde dicen que la adicción al celular es el mayor enemigo del amor. Repito, publicaciones del mundo. Dice: escandalosa caída de matrimonios. En el país, en el 2015 se inscribieron más de 34.000, dice, divorcios. Los psicólogos indican que la adicción a la tecnología está comprobado que causa rupturas. Si esto provoca en las personas del mundo, obviamente afectan a los cristianos que están fríos o tibios, por supuesto. Hay muchas personas, como dicen estos estudios, que la tecnología y las nuevas formas de comunicación son herramientas importantes, pero las personas deben usarlas con moderación para evitar problemas en familia, problemas con parejas, problemas sexuales. Lo dicen estudios mundanos. Ya se considera en la psicología, así como una adicción a la droga, como una adicción al alcoholismo, al alcohol, también la adicción al celular, la adicción al internet. Y estudios, dice, del comportamiento lo califican como un trastorno, lo califican como una enfermedad y lo equiparan con adicción a las enfermedades anteriormente dichas. Esto es muy común en psiquiatras y psicólogos en el mundo entero, el apreciar ello. ¿Qué más nos dicen estas estadísticas? ¿No? Por ejemplo, si nosotros vemos, busqué en Perú, ¿cómo está la estadística en Perú?
Según el INEI, que sabemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática aquí en Perú, según publicación hecha en la revista Gestión, por ejemplo, cada día, esta estadística es muy simpática, nacen 1.593 peruanos, promedio, 332 mueren y 19 personas pasan a ser adultos mayores. 650 personas a diario se incorporan a la fuerza laboral, 6.323 registran infracciones de tránsito y se crean 853 empresas en promedio y se cierran 469 empresas. En el Perú dice que se casan 298 personas. Sin embargo, en el mismo día, más de 100 tramitan su divorcio ante el RENIEC. Estadísticas según INEI. Estos datos son alarmantes, en verdad. Muy tristes. Otras publicaciones que estaba consultando, por ejemplo, decía que en Perú el 82% de peruanos usa internet a través de un celular, dice así. La población entre 25 a 40 años es la que más utiliza, según INEI, las redes sociales. El dato que me llamó la atención y un dato muy curioso es que, según los grupos de edad, los mayores usuarios de internet, de las redes sociales, del celular, están entre la población de 25 a 40 años de edad, con un 93.1%. La gran mayoría utiliza esto. El segundo grupo dice de 41 a 59 años, el 91.5%. De 19 a 24 años, el 87.5%. Lo que me llama la curiosidad y es triste es que de 12 a 18 años, el 70%, y población de 6 a 11 años, niños pequeños, más del 70% usan estos dispositivos y tienen acceso a las plataformas del Internet. Dice el INEI que en todos los casos antes mencionados cada vez se reportan incrementos altamente significativos, dice, respecto a los trimestres anteriores, es decir, va aumentando más y más. Nos dicen definitivamente estudios hechos por personas del mundo no cristianas que se agrava el problema por el mal uso de ello. Me detengo en este punto, por ejemplo, de estos pecados modernos, por decir así, o instrumentos satánicos modernos. No estoy diciendo que el celular es una herramienta satánica. Estoy hablando a través de un celular, les estoy hablando. El problema está que si no eres consciente, mamá, papá, hijo, joven, niño que me estás viendo, de que estamos en tiempos peligrosos y que te das el lujo de no buscar a Dios y que te das el lujo de coquetear con el pecado, agarra el celular y vas a caer. En estas últimas semanas he recibido noticias, sin exagerar, unas 5, las 2 últimas semanas, de problemas de cristianos, o de fornicación, o de pornografía, o de mezcla con el mundo. Como punto de partida, ¿cuál es el origen? ¿Problema? Redes sociales, celular. De aquí yo te hablo, papá, mamá, tú que tienes hijos, sobre todo si los tienes en edad, todavía viven contigo o están pequeños. ¿Cuántos padres cometen la atrocidad, la barbaridad de no cuidar a sus hijos? De confiarles un celular y dejarlos a su libre albedrío. Cuando el mundo recomienda y habla de control parental, por ejemplo, de los hijos. ¿Cuántos jóvenes se han vuelto tan rebeldes que a los padres les han puesto un pare desde pequeños y los padres tienen miedo ya para revisar un celular de los hijos? Tienen miedo ya a tocar estos temas porque surge una discusión y porque salen perdiendo.
¿Cuántos padres que por cobardes van a mandar a sus hijos al infierno? ¿Cuántos padres que por cobardes van a perder a su familia y van a ser apóstatas? En los últimos tiempos vendrán hombres peligrosos. En los últimos tiempos hay maldad. De la gran mayoría de información que tu hijo va a recibir por cualquier red, por cualquier medio, el internet, la gran mayoría está cargado para hacerlo caer, para sacarlo del camino de Dios. Está comprobado que las redes sociales en un muy alto porcentaje se utilizan para mal. Y si un cristiano no está bien cimentado, lo va a utilizar para mal. Aquí no nos vengamos a hacer los tercios, como decimos en Perú. No nos vengamos a ser los locos y a negar esa triste realidad. Si tu papá, mamá, si tu joven, si tu adulto sabes que no estás buscando al Dios, mejor no tengas una red social. Mejor que te controle alguien. Está comprobado, según estudios mundanos, que las personas hoy en día, un buen porcentaje mayoritario, ¿cómo consiguen parejas? Por las redes sociales. Un simple hola está logrando rupturas de matrimonios. Un simple hola, ¿qué tal? Del WhatsApp, un simple hola, ¿qué tal? Del Messenger, de cualquier red social que puedas tener, está logrando separar matrimonios, está logrando capturar jóvenes, mujeres, varones, hacia el sexo opuesto, concretándose citas o enamorándose entre comillas, y hasta cayendo en fornicación, cayendo en sexo a través del internet. No sé si lo sabrán, pero el Espíritu me dice que hay muchos padres tal vez que están ignorando el peligro de no buscar a Dios y el peligro de no tener a los hijos, empujándolos hacia la búsqueda de Dios. Hay muchos padres que lo único que saben hacer es empujar a sus hijos hacia a que estudien una carrera, al colegio y nada más. Pero no los empujan para que busquen a Dios. Claro, porque no son ellos mismos testimonios. Y no tienen la moral y no son irreprensibles para enseñarles a los hijos. Cuidado con lo que ves. Ven acá, te voy a enseñar lo que debes ver y lo que no debes ver. Te voy a dar hoy el celular, mañana no, ahora no. ¿Con quién conversa? Y enseñar a sus hijos de educación sexual, enseñar a sus hijos, deben estar enseñándoles a sus hijos. ¿Cuántos padres se hacen de la vista gorda y piensan que a sus hijos nunca les va a pasar nada? Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de hombres y mujeres malos, hombres y mujeres que tienen el demonio adentro, que quieren arrastrar a cristianos hacia el mundo, hacia el aborto, hacia el embarazo ilícito, hacia la fornicación, hacia el adulterio. Hermana cristiana, tienes a tu esposo cristiano, pues busquen a Dios. Aliéntense a buscar a Dios. Si tu esposo cristiano ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, es un poderoso candidato para ser un infiel. Un poderoso candidato para cualquier mensajillo del WhatsApp, de cualquier gatajiera o cualquier don Juan, ¡pum!, caigan, concreten una citita y se consume el acto. Esto es muy fácil, muy común. Cristo nos mandó en la palabra a estar atentos, a cuidarnos. Padres, te hablo a ti que tienes hijas mujeres, pequeñas tal vez, o ya grandes. ¿Tú no sabes cómo somos los hombres? Un hombre sin Dios es perverso. Un hombre sin Dios por lo general siempre va a buscar sexo ilícito. Y tú, papá, tienes que enseñar a tu hija y advertirle esos peligros y advertirle cómo son los hombres de hoy en día. Tú, papá, tienes que enseñarle a tus hijos, tú también, mamá, enseñarle a tus hijos cómo es el carácter de los hombres y las mujeres de hoy en día.
para que no los imiten, para que no sean arrastrados por ellos y para que ellos más bien tengan el carácter de hijos de Dios, con el testimonio tuyo, papá, con el testimonio tuyo, mamá. No se hagan dos desentendidos, porque no van a tener ninguna justificación cuando sus hijos se vayan al mundo, o acabe tu hija embarazada, o acabe tu hijo en drogas, o hijo alejado porque se casó con una mundano, o se arrastró en una relación ilícita con alguien del mundo. No vas a tener ninguna excusa porque Dios te lo está advirtiendo, que en los tiempos finales iba a haber cosas terribles. Te está advirtiendo que tenemos que ser irreprensibles, luminares en el mundo, en medio de un mundo perverso, maligno. Vivimos en el mundo, en un mundo terriblemente atrapado por amoralidad hoy en día. Pero pastor, siempre ha habido cosas nefastas. Claro que sí, en todas las épocas de la humanidad, pero nunca como ahora, que se ha institucionalizado las degeneraciones sexuales. Hay países donde ya es ley cometer zoofilia. Hay países donde es ley la pedofilia. Hay países donde es ley degeneración moral. Y es normal. Nosotros los cristianos tenemos que hacer luz y hablar esto claramente, sin pelos en la lengua, a los hijos, entre esposos, alentarse, entre hermanos. En la iglesia se tiene que hablar de esto, porque si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si las universidades y los colegios están siendo cada vez callados para tocar temas de moralidad, porque eso ya es anticuado, porque eso es intolerancia, porque eso es arcaico, primitivo. Hoy en día la propaganda está hacia el libertinaje sexual. Y de los problemas más grandes de estos últimos tiempos es la inmoralidad sexual, el libertinaje sexual, la fornicación, el adulterio, que está a la vuelta de la esquina. Y si no estamos firmes día a día con el Señor, buscándolo como se debe, pues vamos a caer en cualquier momento en alguna de estas argucias que tiene el enemigo, porque propaganda no le falta al enemigo, porque el celular que tú tienes en tu mano te puede llevar a arrastrar hacia esos pecados. Tu joven que me escuchas, tu adolescente que me escuchas, seas varón o seas mujer, déjate guiar y enseñar por tus padres, por tus pastores. ¿Cuántos que me estarán viendo en este momento, si se les revisase el celular, qué sorpresas habrían? ¿Cuántos de los que me están viendo, si Dios viniera en forma de hombre y te pidiera el celular, de qué te avergonzarías? ¿Cuántos cristianos estarán en medio de pornografía? ¿Cuántos cristianos estarán en medio de tener relaciones amicales, entre comillas, amoríos, coqueteos con personas del mundo? ¿Cuántas chicas cristianas, que son el plato preferido del diablo, ante la ausencia de verdaderos hombres de Dios, comienzan a hurgar en el mundo a través de las redes sociales, de amiguitos, y comienzan a coquetear con el mundo, a dejarse seducir, atrapar por palabras, por fases, por fotos, por coqueteos baratos? ¿Cuántas mujeres con un simple hola, con un simple qué linda eres, con un simple uy, qué hermosa tu foto que ayer subiste, con un simple uy, eres la más hermosa de todas, uy, te recuerdo así, ¿cuántas mujeres con eso caen facilito? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué hombres no tan agraciados o medianamente agraciados, sin estoy hablando de súper hombres guapos? Porque la mayoría en las redes sociales se coloca la foto más hermosa que tiene, pero en personas muchos son. ¿Y cuántos engañan y seducen a las doncellas? Y esto hablaba la palabra de Dios. ¿Y cuántas caen y sucumben? Está comprobado. Yo en el transcurso de mi ministerio, cuando llevaba jóvenes, en el transcurso de los últimos años que yo he crecido con internet, tengo mi propia estadística. El 80%
en el cristianismo de problemas de índole sexual comenzaron por malos manejos de la internet, malos manejos del celular, malos manejos de las redes sociales. Yo tengo mi estadística. De 10, 8. De 10 que cayeron en fornicación, en aborto, embarazos no deseados, comenzaron por redes sociales. Por el jijiji, jajaja. ¿Que estoy hablando que no tengan redes sociales? No. No. Tenlas. Si eres un cristiano firme, y tenlas si vas a predicar, tenlas si vas a saberte manejar bien, tenlas si vas a ser una dama y vas a decir no a cualquier coqueteo, si vas a ser un hombre, en verdad, con H mayúscula, y vas a decir no a cualquier coqueteo, tenlas si vas a llevar y muéstrate como cristiano hijo de Dios a las personas, a tus contactos, tenlas para que sean luz, eres luminaria del mundo, tenlas para que a través de este medio sacarle la vuelta al diablo y comenzar a ganar la batalla en las redes sociales, comenzar a ganar la batalla en el uso del internet, comenzar a ganar la batalla en el WhatsApp, en el Facebook, comenzar a decir, mira, soy hijo de Dios. Padre, madre, cuida a tus hijos. Padre, madre, cuídense ustedes. Estamos en tiempos difíciles. Ninguno se atreva a decir, no, ya no pasó nada. Ninguno que está débil, ninguno que esté fallando en oración, ninguno que ya no quiera predicar, no esté predicando, ninguno que no quiera ir a la iglesia, cumplir con su compromiso con Dios, digamos, ninguno que esté frío, tibio, ninguno se atreve a decir, no, yo no, jamás le voy a sacar la vuelta a mi mujer, no, yo soy joven, no voy a caer con un hombre del mundo, no, yo soy joven, no voy a caer con una mujer del mundo. Ninguno se atreva a decir esto porque lo vas a hacer. Grandes hombres de Dios por descuido, por pecado de ellos mismos cayeron. David, Salomón. Grandes hombres de Dios cayeron en relaciones sexuales ilícitas por su enfriamiento, por su tibieza, por su compartir y querer el mundo. Y tú, que estás ahí medio tibio, que estás ahí con flojera de orar, tú que no le predicas a tus compañeros, tú que estás escuchando a través de tus líderes, de tus pastores, predica, jala personas a las transmisiones, tú que te aburriste en hacer eso, piensas que no vas a caer. Estamos en tiempos peligrosos, hijos de Dios. Estamos en tiempos difíciles, tiempos finales, en los cuales hoy Dios nos hace la advertencia a todos, porque esta palabra es para mí, para ti, de que no cuidemos, de que no coqueteemos con el mundo, que no permitamos que el enemigo entre a tu hogar. No permitas que Satanás entre a tu hogar ni a tu corazón a través del celular, a través de una red social. Saca de tu vida la pornografía, saca de tu vida las relaciones ilícitas, saca de tu vida a estos hombres que menciona en la Biblia, a los cuales Dios te dice que te alejes. El programa del viernes nos hablaba nuestra famosa doctora Amor. Palabras muy lindas de cómo conocer a una pareja. Y ahí nos hablaba lindos consejos, escuchen esos consejos de esa doctorcita pequeñita. ¿De qué tienes que buscar tú, hombre, mujer, adolescente, tú que quieres buscar una pareja, un hombre, una mujer? Pues que tenga madurez. Madurez física, madurez psicológica, madurez social, madurez cultural y sobre todo madurez espiritual. No busques al Adonis, a la supermujer joven en una red social o en el mundo, porque en estadística te cuento, los Adonis, las más hermosas y los más hermosos, caen en más depravación sexual que los menos agraciados. Te hablo de estadística, pregúntale a cualquier psicólogo. Si te toca un cristiano, una cristiana hermoso, pues bingo. No te fijes en la apariencia ni en su hermosura, decía el Señor. Fíjate en su espiritualidad, porque un hombre espiritual que ama a Dios te va a amar siempre. Un hombre carnal que no ama a Dios te va a ser infiel, te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir, te va a abandonar, te va a sacar la vuelta.
Una mujer que es temerosa de Dios, que no se deja tocar ni un dedo, ni un cabello, siempre te va a ser fiel. Una mujer que ama a Dios de corazón siempre te va a ser fiel. Una mujer que no ama a Dios, que le aburren las cosas de Dios, que no quiere buscar a Dios, te va a poner los cuernos. Hermanos, meditemos en esta palabra. Estos tiempos finales son muy difíciles, muy difíciles. En Apocalipsis 2:20, el mensaje para los tiempos de hoy, ¿qué cosa decía el Señor? Nos haciendo una advertencia. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando que hay actos inmorales en medio de las congregaciones. Obviamente esto es muy triste y totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero esta advertencia está hecha. Y claro que hay inmoralidad sexual en las iglesias, claro que sí. Por eso que el liderazgo y el pastorado tiene que estar muy atento, tiene que estar vigilante, tiene que exhortar, enseñar, animar, para llevar a los jóvenes, a las parejas, a santidad. Por eso estos mensajes, para hacerte reflexionar, porque es muy difícil escuches un mensaje como el que estoy hablando. Probablemente una vez al año o 2 veces al año escuchas las cosas como estas, pero generalmente mensajes que te hablen de cuidado de tu pureza sexual, que te hablen cuidado contra las redes sociales, cuidado de tu celular, cuidado con lo que estás haciendo con tu Facebook, con quién conversas en WhatsApp, cuidado, muy pocos te lo van a enseñar y tristemente muy pocos padres también lo enseñan a los hijos. Y tristemente muy pocos padres cristianos lo están haciendo. Porque no tienen la autoridad y la perdieron porque están en pecado, porque están sucumbiendo ante la flojera del predicar, ante la flojera de ir a la iglesia, ante el ya no cumplir con los compromisos de Dios. Y obviamente si no estás en autoridad jamás vas a tener autoridad. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. La pregunta que debes hacerte y que debo hacerme yo es, ¿podría estar yo camino a la fornicación? Si estás frío, si estás tibio y estás coqueteando con alguien del mundo, sí estás camino a ello. Definitivamente. El primer error, repito, que cometemos muchas veces los cristianos está en ignorar lo peligroso que es el mundo y adaptarnos a este mundo. Desobedeciendo lo que Dios nos dice en Romanos 12:2, que dice que no tomemos forma del mundo. Tenemos que cuidarnos. 1 Corintios 7:9 dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse, dice la palabra de Dios. Y es aquí que tenemos que estar alertas y no permitir justamente relaciones ilícitas, cuidar la iglesia del Señor, cuida tu hogar. Pastores, líderes, cuidemos la iglesia del Señor. Y si hay actos de esta naturaleza, pues pongámosle un alto, una advertencia muy seria, porque la iglesia de Dios no tiene que entrar a este tipo de inmoralidades. Y un enemigo que tenemos tremendo, recuerden, es lo que hemos hablado. Redes sociales mal manejadas, celulares mal manejados, mal controlados. Salmo 119:9, para ti joven es esta palabra. Dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Fácil, guardando su palabra, dice. ¿Quieres ser libre del pecado, del error y del horror que este mundo ofrece? A través del abandono, del divorcio, de los abortos, de las enfermedades terribles por razones sexuales. ¿Quieres ser libre de eso? Guarda la palabra del Señor. ¿Quieres ser libre de la infidelidad? Guarda la palabra del Señor. Hermanos amados, estamos en tiempos difíciles, tiempos finales.
Tiempos en que el enemigo se le acaba el tiempo y quiere destruir iglesias, quiere destruir ministerios, quiere destruir tu servicio, quiere destruir a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. No se lo permitas, párate, sé luminaria de este mundo. Comienza a tomar cuenta y a dominar con el Espíritu Santo al celular, a dominar con el Espíritu Santo las redes sociales y utilízalas para bien. Hermano, hermana amada, alerta, velando y llorando, porque no sabes el día que va a venir. El Señor nos dice la palabra de Dios. Y no estoy cayendo acá. Yo sé que muchos o el enemigo puede estar diciéndome, ay, qué fanático, ay, qué moralista. No, no hay nada que eso, porque yo me tengo que cuidar también. Porque si yo me descuido, caigo en cualquier tipo de horroroso pecado. No es cucufatería lo que te he venido a hablar hoy día, es realidad pura. Haz caso a lo que te dice el Señor para que luego, cuidado que te des un tropezón, un golpe muy fuerte, con una realidad triste que puede estar pasando tu hija. Conversa con ellos. Cumple tu papel de padre y madre porque te van a demandar Dios qué has hecho con tus hijos. Conversen entre esposos y guárdense y únanse como tiene que ser. Conversen hijos con padres, que son los mejores amigos que pueden tener. Conversa con tus autoridades espirituales, que son las guías que Dios ha puesto para guiar tu vida y para aprobar o desaprobar pasos que puedes dar. La iglesia por eso es muy importante. Por eso en Abbey Church siempre hemos enseñado la importancia del congregar, del servir, de respetar a las autoridades. Es en la iglesia donde aprendes a ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor siervo, mejor autoridad. Es en la iglesia donde te preparas para ir al cielo. No la menosprecies, no la dejes, no la abandones, no la critiques, no la juzgues, colabora con ella. Colabora desde ser un buen esposo, una buena esposa, teniendo a tus hijos en sujeción al Señor, respetando a tu mujer y amándola, respetando a tu marido y amándolo, respetando a tus padres y honrándolos. Colabora con el reino de Dios con una buena actitud, siendo luminaria del mundo. Dios nos ama mucho, que ha muerto por nosotros. Nos ama mucho, que nos ha advertido y nos ha contado ya la película lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que estamos en un mundo corrompido. Peligro, peligro, peligro. A cada vuelta en la esquina. De toda índole. Para alejarnos de Dios. Cuidémonos. Dios me mandó a hablar este mensaje hoy en día. Porque me dijo que hay mucho descuido. Hay mucho descuido en el uso de las redes sociales. Hay mucho peligro y hay muchas personas que pueden estar a días de cometer adulterio o fornicación, o meterse con un hombre, enlazarse con un hombre o una mujer del mundo, enlazarse con hombres y mujeres que te van a alejar de Dios. Cuidado, cuidado. Dios nos ama, por eso nos ha enseñado hoy día esta hermosa prédica sobre estos tiempos finales, sobre las argucias del enemigo, sobre estas tentaciones de estos tiempos finales, sobre estos pecados de estos tiempos finales. Cuidémonos, iglesia amada. Cuidémonos. Honremos a nuestro Creador. Únanse como familia. Tenemos la oportunidad tremenda de esta pandemia para aprovechar en unirnos en familia, para amarnos, para comunicarnos y prediquemos. Hay millones de personas que lo necesitan. Para eso tienes que ser luz. Si no eres luz, te vas a quedar. Si no eres luz, vas a apostatar. Si no eres luz, vas a sucumbir ante un engaño del enemigo. Tú y yo conocemos hoy en día a decenas de parejas que se han casado. De esas decenas, la gran mayoría ya habla muy mal del matrimonio. La gran mayoría ya habla muy mal de su pareja amada, de su Adonis o de su hermosa enamorada o novia que tenía. La gran mayoría dice, ¿por qué me casé? La gran mayoría dice, ¡ay!
Dios te tiene un idóneo, una idónea especial a ti, joven. Primero sé un buen hijo de Dios antes de estar buscando, por donde sea. Dios te va a dar lo que tú te mereces. Dios te va a dar ese hombre, esa mujer, hijo de Dios. Siempre lo he dicho, lo he aconsejado siempre a mis hermanos, a mis hermanas amadas. Sé una excelente hija de Dios y Dios va a dar una excelente hija de Dios a un excelente hijo de Dios y viceversa. No te desesperes, joven, no te desesperes y busques cualquier cosa, cualquier hombre. No, déjate guiar por el Señor que te está hablando hoy día. Arrepiéntete y pídele perdón si has estado en conductas muy, muy tristes y lamentables para ser hijo de Dios a través de las redes sociales, de la amistad con el mundo, del uso celular, de la pornografía, de coqueteos. Y Dios te va a librar de la infidelidad, Dios te va a librar de la fornicación, del adulterio, del embarazo, de las enfermedades venéreas. Dios te va a librar de la ruptura de tu familia. Dios te ama. Ya sabemos por dónde el diablo está atacando en estos tiempos y hoy Dios te ha dado un buen mensaje que tienes que prestar atención. Ya sabemos el diablo por dónde va y por dónde está atacando, por dónde lo está haciendo. Cuidado, utilicemos para bien este aparatito, utilicemos para bien y cuidado con lo que veamos, porque un día Dios va a publicar en un video grande todo lo que has visto, todo lo que has hablado, todo lo que has mandado, todo lo que has recibido. De Dios, dice la Biblia, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, eso también segará. Cosechas pornografía, cosechas habladurías, chismes, cosechas mala información, cosechas coquetería, vas a recibir cosas malas de parte del enemigo. Iglesia, unámonos para ser luminarias. Iglesia, unámonos para ser testimonio a tantas personas que sí caen fácilmente en ello. Y arrepintámonos si hemos estado deshonrando a Dios a través de todo lo que hoy hemos hablado de negativo. Damos gracias a Dios. Yo te pido ahí que inclines tu rostro. Yo te pido ahí donde estás que te arrepientas, que abraces a tu esposa. Si tienes a tu hijo al lado, a tu hija al lado, abrácense. Pídanse perdón. Pide ayuda, hijo, a tu padre, a tu madre. Si has estado cayendo en estas tentaciones, esposos, pídanse ayuda, entre ustedes fortalezcanse. Joven, has estado coqueteando con el mundo, has estado coqueteando. Pues pide perdón a Dios. Porque Dios te quiere librar del infierno que es el vivir en fornicación, en adulterio, en sexo ilícito, en chismoserías, en la vanagloria de este mundo. Inclina tu rostro y mientras vas escuchando esta preciosa canción, pídele perdón a Dios, humíllate ante Él. Si tú te humillas, Él te va a perdonar. Si tu corazón en verdad se arrepiente, Él te va a perdonar y te va a hacer un nuevo hombre, una nueva mujer. Él puede restaurar tu vida si está metida en un lodo cenagoso. Te puede salvar de esa adicción en la cual estás. Cierra tus ojos y escucha esta preciosa canción y medita en el Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú Gracias, me Señor, por esta llames. exhortación de a nuestros hogares, a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a todos los que nos han visto. Gracias, Padre, porque nos amas, nos cuidas, nos adviertes de los peligros que hay. Ayúdanos a no ser ingenuos y descuidados con los peligros que existen. Y ayúdanos a ser irreprensibles, a ser luminarios en este mundo. Ayúdanos a guardar una conducta intachable, porque hay cientos de ojos que nos ven en las calles, que nos ven por el celular, que nos ven lo que publicamos. Aleja a todo enemigo tuyo que quiera arrastrar a hombres y mujeres de tu iglesia hacia el mundo a través de estos medios. Queremos ser fuertes, Señor. Queremos ser Padres Santos, Señor, verdaderos hijos tuyos. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia, amados amigos que nos han visto de diversas partes del mundo. Saludos. Un saludo muy especial a nuestro pastor amado, a mi papito, que cumplió años el día de ayer, 71 años, un hombre digno de imitar, mi héroe, es el hombre al cual amo demasiado, es ejemplo de varón, de padre, de fidelidad, de rectitud, de lealtad. Saludos a mi madre amada, a mis hermanos amados, a todas las misiones, pastores amados y a todos los que se conectan en diversas partes del mundo. Dios los bendiga grandemente y a poner en práctica desde ya este poderoso mensaje. La iglesia, los pastores, los líderes, siempre estamos atentos para cualquier consejo que deseen. La iglesia sigue en pie, sigue caminando y a predicar. Prediquen, traigamos almas al Rey del Señor. Si eres luz, vas a predicar. Si eres luz, vas a cumplir con el mandato de Dios y vas a atraer personas ahora a las transmisiones, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana amada, amigo, amiga. Nos vemos en otra oportunidad y que tengan una semana de bendición extrema. Dios los bendiga.